Bien, hermanos, estamos listos ya. Martes 19 de agosto 2025. Bueno, discipulado de Efesios 4:23. Vamos a aprovechar este tiempito, ¿no? Que siempre sacamos los martes para compartir un tema, para aportar, para preguntar. Bueno, que esa es la idea de los discipulados, ¿no? No son prédicas, siempre son tiempos de compartir, son tiempos de crecer juntos. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para que pues pues para aprovechar el tiempo, ¿no? Y que realmente no nos salgamos de la sana intención que tenemos de compartir siempre a la luz de la palabra, que es lo más importante, ¿no? Regálanos una oración, Floribet, ahí para arrancar, ¿vale? Sí, Señor. Amado Dios, bendito seas, Señor, sobre todas las cosas. Te damos las gracias por esta oportunidad tan hermosa que tenemos de seguir aprendiendo de tu palabra, de compartir con los hermanos, de hablar de las cosas más importantes que creemos nosotros, ¿verdad? Que son importantes. Gracias te damos, Señor, por todos los que estamos conectados y por los que nos faltan para que se nos unan. Bendito seas, Señor. Gracias te damos por todo. Te pedimos, Señor, que todo lo que oigamos aquí, que todo lo que hablemos sea de edificación y que sepamos compartirlos a los que nos rodeen. Gracias te damos y te pedimos el discernimiento y la paz que todos necesitamos. Gracias, Señor. Te damos en el nombre amoroso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Amén. Buenas noches a Amén. todos. Muchas Amén, gracias. buenas noches. Muchas gracias, Flori. Bueno, vamos a arrancar entonces. Voy a compartir con ustedes un tema, bueno, que hace referencia a esas tantas frases de pronto que ustedes me oyen, que no son frases, ¿no? Son principios y son principios bíblicos y que están en la palabra como tal, ¿no? Pero antes de arrancar y que nos metamos en el tema, de pronto meditemos en algo, ¿no? O sea, ¿qué creen ustedes para que escuchar unas dos, tres opiniones? ¿Qué es lo que más, por qué la gente, y de seguro de pronto a nosotros nos pasó también antes de cuando íbamos allá a entrar en los caminos del Señor? ¿Qué es lo que detiene más a la gente? O sea, qué es lo que creen ustedes que la gente diga, bueno, es que si me vuelvo cristiano, ¿qué pasa, no? ¿Qué es lo que la gente teme? O sea, o qué es lo que o qué es lo que frena un poquito a la gente, o por qué creen ustedes. Y podemos pensar en el ejemplo de uno, ¿no? De uno mismo. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que La- es falta de compromiso. Porque Entonces, tiene que ujú, renunciar a muchas cosas, pastor, digamos, a muchas cosas, Mundanas. exacta, esa es la palabra, sí, Los o placeres, los vicios. eso, Yo, pastora, eso mismo, sí. yo siento que Pastor, tal vez el fallar o no sentirse preparado para tomar la decisión. Esmeralda, iba a decir algo. se habla de los que no conocen a Dios. Sí, sí, antes de nosotros mismos, antes de cuando, yo ahorita ya De les he entrar a contado, las toldas sí, antes de, cristianas. de entrar, Ajá, de volvernos cristianos o la eso. gente en general. La gente cuando uno le comparte, yo no sé, pero yo digo, ¿será que la gente le tiene como miedo, o sea, al ser evangélico? Yo no sé qué es lo que le Pero pasa. ese miedo, ¿en qué radica, Esmeralda? Tú, has mencionado una palabra importante, es ese miedo a entrar al cristianismo, pero el miedo está sentado sobre qué, qué es, aunque ya lo comentaron dentro de las cosas que dijeron. ¿Es La miedo a qué? tradición, A la renunciar a tradición. las, Ujú. A a Miedo renunciar renunciar a a las cosas incorrectas. las cosas Ok, del mundo, por ahí, sería, por ahí anda, ¿no? Yo creo que y A dejar de pecar o dejar el pecado. cada uno puede usar su propia experiencia. Yo puedo aportar la mía, digámoslo. A mí, yo fui católico toda la vida y dentro de las cosas que uno sí le daba como de entrar al cristianismo es precisamente dejar cosas que uno sabe que le gustan. O sea, es eso, ¿no? Como renunciar a cosas que lo dijeron por ahí, como perder cosas, ¿no? Y dentro de las cosas que uno cree que va a perder es la libertad, que uno dice, no, pues es que ahora me voy a sentir cohibido, voy a estar como limitado porque a uno siempre le han vendido la Biblia como un libro, así se lo venden, de prohibiciones, ¿no? O sea, no, no, y no, y no, y no. ¿Entiendes? Entonces no hagas esto aquí, no allá y no allá.
que es, lo, que es como se lo venden y realmente la gente, y también mencionaron ahí el compromiso que... es como cuando uno se mete a un compromiso, digámoslo, cuando uno lleva una vida de soltero y la vida alegre y una persona de un momento a otro ya se compromete en una relación formal, entonces ya sienten que pierden. Por eso la gente al matrimonio le dicen, no, ahora sí se echó la soga al cuello, no, el matricidio, bueno, una cantidad de cosas porque asocian el adquirir un compromiso, lo asocian con pérdida de libertad, ¿no? Que no tiene nada que ver, ¿no? Por ignorancia, pastor, también, pienso yo. Exacto, precisamente el miedo, porque acuérdense que el miedo, a uno le da miedo qué cosas, qué es lo que a uno le genera miedo o temor, Lo que no conocen. lo que no conoce, pero también qué más, Los cambios. los cambios, ¿sí? Pero digamos, a ver, en línea a lo que dijo Juan Pablo, a uno le da miedo lo que no conoce, pero también le da El miedo futuro, qué, el futuro. el futuro, pero digamos, muy ligado a lo que dijo Juan Pablo. Juan Pablo dijo, no, a mí No, me da miedo lo lo que no que conozco. conoce, lo que Lo que conoce. conoce también le da miedo a uno. O sea, el temor puede venir de lo que uno conoce o de lo que uno no conoce, porque cuando yo sé algo, yo digo, uy, me da miedo eso porque yo sé lo que me va a venir, ¿me entiende? Pero también la incertidumbre, entonces por los dos lados, ¿no? Entonces, vamos a estar compartiendo hoy algo de eso, que está muy ligado no a los miedos como tal, sino más que todo como a esa sensación que tiene la gente de que entrando a los caminos del Señor, uno entra perdiendo, ¿no? O sea, porque esa es la idea que le venden a uno, o por lo menos la ignorancia, como decía Anthony, lo lleva a uno a pensar que seguir a Cristo implica perder cosas, ¿no? Cuando realmente pues, nos damos cuenta que no tiene nada que ver. Voy a compartir la pantalla y, y ustedes me dicen si la ven. ¿Sí la ven? Sí, Sí, señor. pastor. Entonces vamos a hablar de esto que ustedes me han escuchado mencionarlo muchas veces y decimos las frases así, ¿no? Es que ustedes saben que las matemáticas de Dios es diferente, en las matemáticas de Dios para ganar hay que perder, cosas de esas, ¿no? Entonces, pero vamos a meternos un poquito más, a nadar un poquito más en las aguas profundas de cuáles son las matemáticas de Dios y cuando hablamos de las matemáticas de Dios, lo que implica meternos de lleno en las aguas de Él, ¿no? Porque bueno, obviamente nosotros vivimos en un sistema y desde el punto de vista natural, pues es obvio que nadie quiere perder, ¿no? O sea, yo no creo que haya alguien que quiera perder, ¿no? Todos queremos ganar en cierta manera, queremos obtener ganancias o por lo menos no perder, ¿no? Por lo menos no perder. Eso es lo que uno por lo menos anhelaría, mínimo no perder, ¿no? Aunque en ciertas áreas de la vida o en ciertas cosas que uno emprende, el no perder, a la larga es perder, ¿no? Porque uno no invierte. Imaginen que ustedes inviertan, no sé, en un negocio, cierta cantidad de dinero, lo desarrollan durante un año, 2 años, y después de un año, 2 años, usted dice, bueno, por lo menos no perdí la inversión, la recuperé. ¿Ustedes creen que no perdieron? Sí, claro, sí se pierde. ¿Qué Sí, se señor. pierde, Esmeralda? El El tiempo, 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 tiempo. ¿cierto? Se pierde tiempo, se pudo haber hecho otra cosa. Entonces, el no perder a la larga es perder, ¿no? O sea, eso es como cuando uno no retrocede y se estanca, ¿no? El quedarse quieto, estancado, a la larga es una especie de retroceder también. Entonces, eso es lo que estamos en lo natural, todos queremos ganar, todos queremos obtener ganancias de algo y obviamente desde el punto de vista natural, pues para uno crecer o para uno aumentar algo, pues tiene que sumar, ¿no? Porque eso es lo que a uno le enseña este sistema, lo que le enseña la vida natural es que para uno ganar, pues hay que sumar, ¿no? Porque uno nunca, o por lo menos es lo que a uno le enseñan, uno nunca podría pretender ganar restando, ¿no? O sea, esa es la matemática normal, ¿cierto que sí? Pero nosotros sabemos que las matemáticas de Dios van por otro lado, ¿no? Eso ya lo sabemos, pero vamos a entrar a profundizar ahí, ¿no? Porque pensemos nosotros, aunque uno no se diera cuenta, ¿cuántas veces para poder lograr algo tuvimos que perder algo también, ¿no? O sea, o dejar algo de valor o renunciar a algo que supuestamente era algo muy valioso para ganar algo. Imaginen cuando nosotros éramos estudiantes, ¿no? O los que estudian todavía.
Si uno quiere ganar un título, uno tiene que sacrificar, por ejemplo, mucho tiempo libre o algunas actividades que a uno le gusta hacer, porque hay que hacer trabajos, hay que hacer tareas, entonces hay que dejar de hacer algo para poder ganar algo. O sea, en lo natural aplica, lo que pasa es que uno muchas veces no lo ve así, ¿no? O por ejemplo, cuando uno quiere ganarse un dinero extra en el trabajo o una promoción, pues hay que sacrificar también el tiempo libre, hay que trabajar los fines de semana o cosas de esas, ¿no? O por ejemplo, algo que está muy de moda, ¿no? ¿Cuántas personas que quieren volver a ganar o, digamos volver a disfrutar de alguna ropa que ya no se pone? Entonces dicen, no, yo para poder volver a recuperar eso tengo que perder peso, digámoslo. No, me imagino que a todos nos ha pasado que uno hay ropa que ya no le queda a uno, ¿no? Y uno se pierde, digámoslo, esa utilidad, digámoslo, de usar cierta ropa. ¿Por qué? Porque ganó peso. Entonces gané peso, entonces perdí digamos, como esa opción de usar, ¿no? Y entonces quiero volver a ganar el privilegio o la opción de usar cierta ropa, entonces tengo que perder peso, ¿no? Entonces, pero bueno, básicamente, aunque en lo natural siempre nos enseñan que hay que ganar para ganar, no. Hay cosas que uno tiene que perder para ganar y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y hablando de perder peso, por ejemplo, en Hebreos 12:1 dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no? En Estados Unidos hay un programa, no sé si lo han visto, que se llama The Biggest Loser, que se llama Perder para Ganar, que son esas competencias para bajar de peso, ¿no? ¿Sí los han visto o no? Yo no. Sí, Yo sí, es yo sí esas lo vi. competencias donde se inscribe gente que es extremadamente obesa, o sea, Sí. gente que pesa 350, 500 libras o kilo, lo que sea, ¿no? Entonces son gordísimos. Y entran es un reality show, realmente, porque lo pasen, son competencias, dietas, entran en un plan de entrenamiento tremendo y no solamente ejercicio, sino que hay un plan de alimentación, terapia psicológica y todo eso, porque la idea es ver cuál es el que pierde más peso, ¿no? Entonces, en un periodo de un año, la persona que baje más peso, pues gana, ¿no? Entonces, por eso se llama perder para ganar, ¿no? Y por eso se llama The Biggest Loser, o sea, el que más pierde tamaño, el que más pierde peso, digamos en este caso, y gana dinero, ¿no? Que todo el mundo pues va detrás del dinero, pero a la larga ellos, aunque vayan detrás del dinero, pues más allá de lo económico, ganan muchas otras cosas, ¿no? Ganan en salud, ganan en autoestima, ganan vida. A veces a uno le da mucha tristeza ver esa gente exageradamente obesa que no se pueden ni mover y tienen que, no sé si han visto esos programas que tienen que hasta tumbar las puertas y llevar hasta una grúa para poder sacarlos de la casa para llevarlo al médico. O sea, es triste caer en esos extremos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero esas personas que se meten, por lo menos en esas rutinas, pierden mucho peso y ganan, entre otras cosas, salud, ganan autoestima, ¿no? Entonces, en línea a eso, pues cada uno tiene un gran peso que quitar, ¿no? Si uno quiere vivir de una manera diferente, si es en lo natural, pues tiene que quitar un gran peso si quiere tener un estilo de vida diferente. Y si es en lo espiritual, pues ya acabamos de leer en Hebreos donde dice que en lo espiritual, pues uno tiene que quitarse ese gran peso del pecado, digámoslo así, que nos asedia, ¿no? Porque si hay algo que nos asedia siendo nosotros cristianos es el pecado como tal, ¿no? Las tentaciones, todo este sistema que cada vez quiere hacernos retroceder, ¿no? Entonces, en línea a esto de las pérdidas, el ser humano desde que nace, nace perdiendo, ¿no? Porque ya cuando uno nace y le cortan el cordón umbilical, ya uno ya empieza a perder, ¿no? Primero esa intimidad con la mamá, ¿no? O sea, esa conexión que hay se corta, ¿no? Entonces ya uno como que nace perdiendo ya, básicamente, ¿no? Y cuando uno nace, pues obviamente no es que uno nace con condenación, ¿no? Porque la Biblia no habla que uno nace condenado, ni mucho, o sea, nacemos, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo nacemos nosotros? ¿Condenados? No, ¿no? Preparados. Separados, Pero hay una palabra que utiliza el versículo bíblico, ¿cómo dice? ¿Por qué hemos sido qué? destituidos. Destituidos. Destituidos de la gloria de Dios. O sea, no condenados, sino destituidos. ¿Y por qué no condenados? Porque cuando uno nace, uno no nace condenado, sino destituido de la gloria de Dios. Pero ¿por qué no condenado? ¿Cuál sería una respuesta que Porque ustedes se dijeran? condena después de haber Porque nacido, hay después de que, que porque existe la así posibilidad de regresar nuevamente a
a ganar Existe lo que la se posibilidad de perdió. regresar, pero bueno, hay una palabra, básicamente, Depende si creo o no creo en Dios. hasta que tenga Y conciencia exacto. hasta y que lo, tenga conciencia y todo eso, porque sí, está bien. Entonces, todo eso que ustedes dieron está bien. ¿Qué es lo que a uno lo condena? Por ahí lo dijo Davis, La incredulidad. la incredulidad. ¿Y la incredulidad qué es? Es una decisión personal, ¿no? Entonces, ya uno de niño, uno no toma decisiones todavía, porque uno no tiene el razonamiento totalmente claro. A medida que va creciendo, va llegando un momento en que ya uno toma sus propias decisiones, entonces uno decide si cree o no cree, y en ese momento es que uno define si es un crédulo o un incrédulo, y ahí es donde se establece el tema de la condenación o no. Pero por eso los niños no están condenados, están destituidos nada más, pero no es que estén condenados como tal, porque lo que condena es la incredulidad y ligada al pecado, y eso es una decisión personal. Por eso es que a los bebés no hay que bautizarlos de bebés, porque pues, o sea, no tiene sentido, ¿no? Ok, entonces en las diferentes etapas, obviamente estamos diciendo ahí que nacemos perdiendo, ¿no? Y en las diferentes etapas pues seguimos perdiendo, ¿no? Porque uno va al colegio, uno sale del cole, uno sale de la escuela y cada uno se va para su colegio, entonces ya uno pierde amistades. Por ejemplo, nosotros, nosotros nos vinimos para acá hace casi 30 años, entonces uno pierde relaciones, ya hay amistades que uno no las vuelve a ver, hay familiares que uno ya no los volvió a ver. Entonces uno va perdiendo ciertas relaciones, uno pierde bienes materiales, o que todos hemos perdido algo, ¿no? Y básicamente, y ahí es importante uno saber que la diferencia que hay entre perder o desechar, ¿no? Porque son cosas muy diferentes, básicamente. Hay algunas cosas que las perdemos, pero hay algunas otras cosas que las desechamos. ¿Ustedes cuál cree que podría ser la diferencia entre perder algo o desecharlo? Perder es cuando no queremos Ujú. y desechar es cuando ya queremos no tener eso o esa persona o bueno, o sea, no, es por decisión propia. Excelente, Anthony. Sí, por ahí anda. Por ejemplo, perder, aquí tenemos las definiciones. Perder es dejar de tener o no hallar aquello que poseía, ¿no? Ya sea por culpa o por descuido del poseedor, ya sea por contingencia o por desgracia. Entonces uno pierde cosas muchas veces que ni sabe que las ha perdido, ¿no? Por ejemplo, donde dice Apocalipsis 2:4, ¿se acuerda que se le decía a la iglesia de Éfeso, pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor, o sea, o que lo has perdido? Porque la iglesia no sabía que lo había perdido, ellos seguían trabajando y estaban ahí, entonces el Señor le dice, sí, ustedes, yo les valoro todo lo que hacen, que trabajan y todo eso, pero es que tengo algo contra ustedes que han perdido su primer amor. Entonces probablemente la iglesia ni sabía que lo había perdido, ¿me entiende? Entonces eso es perder, ¿no? Es que ya sea como dejar de tener algo, pero no necesariamente porque uno lo quiere perder. Yo creo que a la larga nadie quiere perder algo que sea valioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Lucas 15, ¿se acuerda que Lucas 15 es como el departamento de cosas perdidas de la Biblia? Porque hay tres parábolas ahí de cosas perdidas, ¿no? La oveja perdida, el hijo pródigo y la moneda perdida, el dracma de oro, digámoslo. Y entonces, en los tres casos, en ningún caso de ellos fue por decisión del dueño, ¿no? Ni la oveja se perdió porque el pastor la quería perder, ni el hijo pródigo se fue porque el papá lo echó, ni la moneda se le perdió a la mujer porque la quiso perder, no, o sea, en ninguno de los tres casos fue por decisión del dueño, entonces es como cosas perdidas, ¿no? Entonces eso es perder. Ahora, desechar, como decía Anthony, es apartar de sí a alguien o a algo que a uno le resulta inútil, incómodo, molesto, ¿no? Rechazar o no considerar a tener en cuenta algo, especialmente una propuesta, una petición, una idea. Entonces es como ya media una decisión de uno, ya yo decido desechar, ¿no? Porque ya sea porque no me sirve, ya sea porque es incómodo, ya sea porque es molesto. Eso es desechar, que va muy ligado también a lo que es votar, ¿no? Votar es arrojar, tirar, echar afuera a algo o a alguien. Por eso entonces ya con esas dos diferencias uno entiende esos dos versículos, por ejemplo, que está en Oseas 4:6, que dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, ¿por qué le faltó conocimiento? Dice, porque lo desecharon. ¿Me entiende? La gente hoy en día, y no solamente en la época de Oseas, hoy en día la gente desconoce la palabra, no porque, ay, es que la perdí. No, no, hoy en día la gente no, la ignorancia bíblica, acuerden que eso es algo escogido. ¿Por qué? Porque la gente desecha el conocimiento, lo rechaza. ¿Me entiendes? A la gente no le interesa, ¿no? Por eso dice el pueblo, o sea, fue destruido por lo mismo, ¿no? Desecharon el conocimiento. Dice, entonces por eso yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, ¿no? Segunda de Reyes 17:15 dice, y desecharon sus estatutos.
y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de naciones que estaban alrededor de ellos y de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Entonces, ¿por qué la gente cayó en cosas que el Señor les había prohibido? Porque desecharon sus estatutos, es decir, decidieron rechazar lo que el Señor les había dicho que ya no hicieran, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre lo que es perder y desechar como tal, ¿no? Entonces, sigamos avanzando en eso. Entonces, pues, de seguro que en lo que va del año, ya vamos terminando el octavo mes, eh, probablemente muchos de los que estamos aquí hayamos perdido algo este año, ¿no? O sea, ¿me entienden? Eh, lo que sea, ¿no? Pueden ser cosas tangibles o intangibles como las vamos a ver ahorita. Muchas veces ni nos damos cuenta que las hemos perdido, ¿no? ¿Cuándo creen ustedes que nos damos cuenta que hemos perdido algo? Cuando lo necesitamos. Eso, Pau, excelente. Mm, Hasta que lo necesitamos, ¿no? Muchas veces no les ha pasado que ustedes ocupan algo en la casa y comienzan a buscarlo y no lo encuentran. Y dice, pero si yo lo tenía, y entonces, pero no sabía que se había perdido, o a lo mejor ya lo botaron, ¿no? A veces yo estoy buscando cosas que no están y puede ser que Milena ya lo votó, y entonces yo nunca me di cuenta que lo votó, porque no, por eso es que hay una regla, ¿no? ¿Ustedes conocen la regla de los 6 meses o algo así, en cuanto a cosas que uno tiene, que si en 6 meses, ¿qué? Usted no lo usa, bótelo. Eso, que si en 6 meses uno no usa algo es porque no lo necesitan, menos el dinero, ¿no? Pero entonces hay cosas que pasa así, uno no se da cuenta que se han perdido, que se han extraviado hasta que no las necesita, ¿no? Y entonces muchas de esas cosas son tangibles, como les decía, por ejemplo, a veces los lentes, las llaves, el dinero, etcétera, que son tangibles. ¿Por qué son tangibles? Porque se pueden ver, se pueden tocar, ¿no? Y a veces uno no encuentra algo y en eso las mujeres sí, a nosotros los hombres nos llevan, pero sobradas, ¿no? O sea, a veces uno no encuentra algo, ¿has visto algo? Y entonces dice, está ahí encima de la refri, y va uno y ahí está, ¿no? ¿No has visto las llaves del carro? Están ahí en el mueble, al lado del televisor, y uno va y ahí están, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? A veces están encima de uno y uno no, no las ve, ¿no? Pero son cosas tangibles, ¿no? Pero hay otras cosas que son intangibles, o sea, que no son tan fáciles de ver y que no las puede uno cuantificar. Por ejemplo, la familia, una oportunidad, la integridad, el compromiso, o lo que le decía el Señor a la iglesia, tu primer amor, o sea, es algo intangible y por eso es que es tan complicado a veces darse uno cuenta, ¿no? Porque precisamente por eso, porque son intangibles. Pero independiente de que sean tangibles o intangibles, lo importante cuando uno se da cuenta que lo ha perdido es que uno, pues obviamente valorando, valga la redundancia, valorando el valor que tienen o dimensionando el valor que tienen, pues que uno vea la necesidad o no de recuperarlo, ¿no? O sea, eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, aquí en estas cosas que uno pierde, pues no, hay mucha gente que cae en esa falsa enseñanza de que las cosas sí, que es que el diablo se las ha robado a uno. Y entonces es un lenguaje como muy popular en muchas iglesias de que todo lo que uno ha perdido, inclusive porque muchas veces es por descuido o inclusive lo que uno ha votado uno y se le echa la culpa al diablo de que te lo robó, ¿no? O sea, eso no, eso es una falsa enseñanza. Yo creo que y ya sea que uno haya votado las cosas o las haya desechado, uno tiene que asumir la responsabilidad, ¿no? Porque el hecho de perderlas, aunque uno no se dé cuenta, no deja de ser un descuido. Y si uno lo ha desechado, pues peor aún, porque es media una decisión personal. Entonces, o eso de la restitución gratuita, ¿no? De que hay cosas que tarde que temprano Dios le va a restituir a uno 4 veces y yo no sé qué, o sea, sí hay recompensas porque el Señor lo dijo, no hay nadie que haya perdido esto y aquello que no reciba más en el cielo y todo eso, pero no está hablando de la forma en la que la gente espera ser restituida, ¿no? Que si perdió 1 millón en algo, Dios le va a dar 10 millones, ¿no? No, no, eso, no se trata de eso como tal, ¿no? Perdón, pastor. Ajá. En la iglesia, cuando yo estaba allá, decían que Dios nos devolverá lo que la oruga, lo que el saltón, lo que no sé qué nos habían robado. Siempre era la promesa. Ujú. Y eso le gusta a la gente, y por eso es que a la gente le dicen, no, del 10% de su deuda que Dios le va a dar el 90%. Entonces, y hay gente que lo hace, ¿no? Eso es lo que hemos perdido. Pero eso no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, el caso es que, bueno, para recuperar lo perdido, es básico 3 cosas, hay 3 cosas básicas, ¿no? A ver si de pronto ustedes se acuerdan, que eso lo hemos visto. ¿Qué necesita uno para recuperar lo que se le ha perdido?
¿Qué creen ustedes? Y en orden, ¿no? O sea, ¿qué necesita uno para recuperar lo que se le ha perdido? Identificar lo que se le perdió. Eso. ¿Qué más? El lugar a donde lo perdió. Eso, excelente. Falta una, ¿no? O sea, si Tener que usted ya buscarlo, identifica lo que se le perdió, ¿Cuándo? ya sabe dónde se le perdió, ¿qué tiene que hacer? buscarlo. Buscarlo. Exacto, o sea, están volando ustedes. Entonces, sí, entonces lo primero es saber que se ha perdido, ¿no? O sea, uno no va a saber, y para saber lo que se le ha perdido, ¿qué necesita uno? Por ejemplo, pensemos en la mujer que se le perdió una moneda de oro. ¿Cómo supo ella que se le había perdido una moneda de oro? Porque la tenía, sabía que la tenía, que la tuvo. Sabía, pero digamos, ¿cómo se dio cuenta ella de que le faltaba una, Pau? De ahí, porque la iba a necesitar. Las Porque sabía contó. cuántas tenía, pastor. Eso, sabía cuántos tenía, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo, ¿a usted no les ha pasado, no les ha pasado que a veces a uno de la cuenta del banco se le desaparece como 10 colones y uno nunca supo que, ¿les ha pasado o no? Sí, claro, lo Los, Claro. impregna a veces. o yo soy el único obsesivo que reviso mi saldo cada rato a ver si no No, se me pierde un colo. Entonces, no, no, a veces a uno, porque yo, o sea, yo llevo mis cuentas en Excel, ¿no? O sea, y yo sé, sin meterme a las cuentas del banco, yo sé cuánto tengo, porque yo registro mis gastos, ¿no? Entonces, pero a veces comparo el Excel con el banco y digo, uy, me faltan 10 colones, o cosas así, por decir algo. Pero uno no se va a poner, yo no voy a ir a la sucursal del banco a decirle que me faltan 10 colones. Eso no, ¿por qué? Porque eso no es importante, ¿me entiende? O sea, yo no voy a gastarme 1.000 pesos en taxis para ir a recuperar 10 colones. Pero lo importante aquí es que yo sí sé que se desaparecieron. ¿Por qué? Porque yo sabía cuánto tenía, ¿cierto que sí? Entonces, aquí lo importante siempre es saber qué es lo que uno tiene para saber si es que se le ha perdido algo. Porque si uno no sabe que algo se le ha perdido, pues uno no lo va a buscar, ¿cierto que no? Porque nadie busca lo que no se le ha perdido o lo que no sabe que se le perdió, ¿cierto? Entonces, y eso pasa, por ejemplo, con mucha gente que descuida las relaciones familiares y todo eso, y uno dice, oye, vas a perder, perdiste tu familia. Y no, ¿cómo? Ahí, si todos vivimos en la casa, sí, ustedes pueden vivir todos en una misma casa, pero la familia la perdiste ya, se perdió el respeto, se perdió todo, ¿me entiendes? Entonces, la gente no va a pretender buscar o recuperar algo que no saben que ha perdido, ¿no? Y bueno, obviamente, y cuando las cosas son intangibles, acuérdate cuáles son las cosas intangibles, las que uno no puede ver exactamente o no puede palpar, ¿no? Entonces, esas son las más complicadas, ¿no? Entonces, y ahora que hablaba de la familia o de estas cosas intangibles, muchas veces es mejor que uno, es un principio de la iglesia, ¿no? Es mejor saber que uno no tiene nada a creer que tiene algo que no tiene, ¿no? A mí a veces me ha venido gente a hablarme, a pedirme consejo o algo, o a contarme cosas de familia, y es que pastor, es que mi esposa, y digo, pero, ¿y cuánto llevan con tu esposa? No, no, pero, no, realmente estamos separados, porque ella ya tiene otro, ella está en otra relación, y dice, ¿y por qué le llamas tu esposa? No es tu esposa ya, o sea, no existe esa relación, ¿me entiendes? Entonces hay gente que le cuesta realmente saber qué es lo que realmente tiene, ¿no? Entonces a veces es mejor saber que uno no tiene algo a creer que tiene algo que no tiene. Entonces, es clave saber lo que tenemos, como les decía, para identificar si hemos perdido algo, ¿no? Por ejemplo, en Segunda de Reyes 6:5 dice, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó un hacha en el agua y gritó diciendo, ay, señor mío, era prestada. ¿Alguien sabe a quién se le cayó esa hacha? Mm. Sé que es una Eliseo mujer, era. pero no sé el nombre. ¿Quién, perdón, Leo? Eliseo. Eliseo. A Eliseo se le cayó el hacha, ¿no? ¿Acuerda que después la hicieron flotar y todo ese asunto? Entonces, ¿por qué se dio él cuenta que se le había caído? Porque él la estaba cuidando porque no, era prestada, ¿no? Entonces, cuando las cosas, y peor aún, si, si las cosas son prestadas, pues uno más debería cuidarlas y darse cuenta si se le ha perdido algo, pero hay gente que pide prestado algo, nunca lo devuelve y se le pierde, entonces cuando se lo reclama dice, uy, no lo encuentro, y ni siquiera era, y entonces él por lo menos estaba preocupado de que era prestada, ¿no? Entonces ahí el principio de la mayordomía, acuerden el principio de la mayordomía, dueños, responsables de todo, De dueños de nada, todo, ¿no? no. Entonces, bueno, eso es importante. Entonces, lo primero es saber qué es lo que a uno se le ha perdido, lo otro es
dónde se le perdió, porque pues por lo general uno debería buscar las cosas donde se le pierden, ¿no? O sea, porque pues ¿para qué voy a buscar? Pues como que yo me pongo a buscar aquí en la casa algo que se me cayó en el parque. Y por qué lo buscas acá? Dice, no, porque es que acá hay más luz o lo que sea. Yo no, nunca lo voy a encontrar, ¿no? Entonces, hay que saber dónde Ujú. se le perdió a uno las cosas, ¿para qué? Para buscarlos ahí Sí, donde se le sí. perdió, básicamente, ¿no? Y Hay después de que que uno, despertar también, ¿en serio? perdón, Ay, no. ok, Pastor, sí. tal vez también saber qué es lo que uno tiene para darle ese valor, ¿verdad? Porque no es lo Ujú, mismo, por decirlo así, que uno tenga algo de oro o algo de fantasía. Entonces ujú. es como saber que uno lo que tiene para darle el valor que merece. Correcto, sí, sí. Por ejemplo, esa mujer de esa dracma de oro la buscó por todo lado porque pues es una moneda de oro, ¿no? A mí se me pierde una moneda de oro, yo también desbarato la casa, pues. Pero si se me pierde una moneda de 50 colones, pues digo, no, pues que la busque Milena. ¿Me entiendes? Entonces, es cierto lo que dice Mariana, uno tiene que saber qué es lo que se ha perdido y saber qué es lo que uno tiene para tomar la decisión, ¿no? Porque son dos cosas que hay que ver. ¿Qué se me perdió? ¿Dónde me perdió? Y si realmente voy a tomar la decisión de buscarlo o no, porque vale la pena, sí o no, realmente habrá chance de recuperarlo, ¿no? Porque ¿para qué uno se va a desgastar en tratar de recuperar algo que uno sabe que ya lo perdió? ¿No? Entonces es eso, saber qué es lo que se le ha perdido, en dónde se le perdió, hacer lo necesario para encontrarlo, si es que uno quiere encontrarlo, ¿no? Porque, insisto, si uno no lo quiere encontrar o no lo quiere recuperar, pues de seguro que no va a ser su mejor esfuerzo. Volviendo al ejemplo de esta mujer de la dracma de oro, cuando ella se dio cuenta que se le perdió la moneda, ella siguió unos pasos. ¿Qué fue lo primero que ella hizo? Encendió la luz. Encendió la luz. Obviamente necesitamos luz para ver, ¿no? Entonces, y el paralelo espiritual de eso es que si uno quiere encontrarse a uno mismo, quiere uno encontrarse en su relación con el Señor, o quiere uno darle sentido a la vida que es tan valiosa, lo primero que necesitamos es la luz, ¿no? O sea, la luz vino a este mundo y muchos lo rechazaron como tal, ¿no? Pero uno tiene que saber que si uno decide ir a la luz, o sea, todo va a ser expuesto, ¿no? Después, ¿qué hizo ella? Parafraseando, me parece como que empezó a levantar muchas cosas que estaban como tiradas en el suelo. Sí, Y comenzó a comenzó a barrer, ¿no? barrer. Comenzó a ordenar, entonces, después de que uno, digamos, en lo espiritual, si uno decide entregarle su vida al Señor, uno recibe la luz, ¿cierto? Básicamente, digamos eso. Y después uno tiene que empezar, acuérdese, a ordenar las cosas, ¿no? O sea, lo que es el proceso de Efesios 4:22, 23, 24, ahí botando cosas, dejar lo que sirve, renovarse, y listo, ella empezó. Y entonces, dice la palabra que ella hizo todo lo que estaba a su alcance para encontrar la moneda. Y cuando la encontró, pues obviamente celebró con toda la gente que la conocía y todo eso. Entonces, ahí están los tres pasos claves: saber lo que se le ha perdido, dónde se le perdió, y después de eso, pues hacer lo que esté al alcance para poder encontrarlo como tal, ¿no? Entonces, dentro de esa línea hay muchas cosas que uno o la gente en general pierde y que no se pueden recuperar, ¿no? Por ejemplo, lo hemos hablado algunas veces, lo que es el tiempo pasado, el tiempo que pasa ya, el tiempo que uno pierde ya eso no se recupera, ¿no? Por eso es que la Biblia insiste en que hay que aprovechar bien el tiempo, porque ya lo que se fue, se fue. Eh, el tiempo, digamos, con sus cosas buenas y sus cosas que no son tan buenas, pues ya no se puede recuperar, digámoslo así. Por eso es que, por ejemplo, cuando aprovechamos estos espacios, pues uno diría, estoy aprovechando bien el tiempo, ¿no? Porque suponga que alguien no se conectó al discipulado porque, algunos porque no pueden, pero hay algunos que no quieren. Es la realidad, ¿no? No les interesa, ¿no? O teníamos nosotros una persona antes que se conectaba a las 8:30 y a las 8:40 se desconectaba, ¿no? Entonces, como quien dice, voy a ir a ver de qué van a hablar, y si no le convencía, se salía. Entonces, bueno, esa es una manera de, si quieren aprovechar el tiempo de otra manera, pues está bien, ¿no? Por eso es que Efesios 4:14 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿no? O segunda de Timoteo 3:1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, básicamente. O Mateo 16:26, pero ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? ¿No? Entonces hay cosas que uno pierde y son irrecuperables, entre ellas está el tiempo y entre ellos está el alma, ¿no? Cuando uno pierde el alma, ahí ya no la puede recuperar, ¿no? O sea, ¿y en qué momento uno pierde el alma? Al morir. Cuando se muere físicamente. Ah, no, espiritualmente es. No, iba bien.
cuando se muere físicamente, estando muerto espiritualmente. espiritualmente. Porque si uno puede morir espiritualmente, Leo, pero si yo estoy vivo físicamente, todavía tengo chance, ¿no? Todavía tengo chance digamos, de no defraudar mi alma, ¿no? Pero si yo muero físicamente, estando muerto espiritualmente, ahí sí ya la perdí, ahí ya no hay nada que hacer, irrecuperable como tal. Entonces, bueno. En lo natural, ustedes saben que uno pierde, bota cosas como el trabajo, la familia, oportunidades, la virginidad, que muchas mujeres votan también. Algunas cosas son recuperables, algunas otras cosas no. En lo espiritual se puede perder, se puede uno votar o perder la salvación, la gracia de Dios, puede votar un testimonio, puede desechar el conocimiento. eh, Uno podría también votar o desechar malas actitudes, ¿me entiende? Hay muchas cosas que uno puede perder o desechar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver 4 pasos para poder perder ese sobrepeso, digámoslo así, de muy ligado al pecado, a las cosas que sabemos que no edifican en cada una de nuestras vidas, digámoslo así, ¿no? Son 4 pasos que sería bueno que nosotros los practicáramos o los tuviéramos ahí como una serie, digamos, como un plan, digámoslo, para uno perder en la parte espiritual ese tipo de cosas que le hacen a uno el caminar más pesado, ¿no? Un primer paso es dejar a uno de poner excusas, ¿no? O sea, como dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo como tal, ¿no? O sea, cualquier persona o todos, cualquier persona es candidata, obviamente, que esté metido, obviamente, en cosas pecaminosas o en cosas que a uno lo estanquen o en cosas que a uno lo hagan retroceder. Para todo hay excusas, ¿no? Ustedes saben que para todo hay excusas y generalmente la tendencia de las personas siempre es a rehuirle a la propia responsabilidad, ¿no? Entonces, aquí lo importante siempre es dejar de estar poniendo excusas y asumir la responsabilidad de reconocer que nosotros somos dueños de nuestras propias decisiones y como dice Santiago, cada uno es tentado de su propia concupiscencia, ¿no? Es atraído y seducido. Entonces, un primer paso, digamos, lo que si uno comienza a asumir sus responsabilidades y dejar de estarse excusando y dejar de estar asignando responsabilidades a terceros y asumiendo su propia responsabilidad, eso es algo que le ayuda a uno muchísimo como para uno irse despojando de cosas que a uno le hacen más difícil el caminar, ¿no? Básicamente. Primero, dejar de poner excusas. Segundo, reconocer obviamente el daño que uno ha causado, que uno causa, como dice Hebreos 12:13, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, ¿no? Entonces, a veces ayuda como ese inventario, digamos, de las cosas, las malas decisiones que uno ha tomado. Algunas, obviamente, que lo han llevado a pecado, otras no tanto, pero que a la larga han sido malas decisiones, todo el daño que han causado, ¿no? No solamente a la vida de uno, sino a la vida de la gente que uno dice que ama como tal, ¿no? ¿Cuánta gente, digamos, cuánta gente no ha tomado malas decisiones que ha lastimado a otros, pero no lo reconoce, ¿no? No lo dimensiona, no lo pesa, ¿no? Entonces, o cuántas malas decisiones o pésimas decisiones que hemos tomado nos han llevado a estar mal en nuestras finanzas, nos han llevado a quebrantos de salud, a tener una mala relación familiar, ya sea con nuestros hijos, y peor aún, apartarnos de nuestra relación con Dios, ¿no? Entonces, reconocer el daño que uno ha causado, empezando por el daño a uno mismo, bueno, primeramente a Dios y después a uno mismo. Por eso es que el Señor siempre decía, y la recomendación es, acuérdate de no olvidarte de dónde te saqué, ¿no? Acuérdate de no olvidarte, básicamente. Mira la senda antigua, básicamente. Medita en tu camino como tal, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho reconocer el daño que uno ha causado. Tercero, obviamente, arrepentirse de corazón. O sea, 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay nada de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿no? Entonces, eso del arrepentimiento es clave, ¿no? O sea, porque, digamos, y ahí habla de la tristeza y una de las señales así claras de un buen arrepentimiento es que una persona no solamente se sienta triste, sino que se avergüence de lo que ha hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, para uno quitar el sobrepeso en el cuerpo, pues uno, por medio de la dieta y el ejercicio, ¿no? O sea, es algo que ayuda para uno quitarse esos kilitos de más, ¿no? Entonces, para quitar el peso del pecado, ¿qué se necesita? Arrepe- Arrepentirse. El arrepentimiento. Ahí está, ¿no? En el punto 3. Y primero, digamos, ¿por qué primero tiene que ser el arrepentimiento?
O sea, con el arrepentimiento es clave, ¿no? Se necesita, pero ¿por qué primero tiene que ser el arrepentimiento? Porque tiene que ser el paso cero, Porque arrepentirse. sin arrepentimiento no tenemos comunicación con el Señor, ¿verdad? No recibimos el Espíritu Santo. Sí, pero antes de tener comunicación con el Señor, Reconocemos que estamos mal delante de Dios o pero por ejemplo, lo que dijo Anthony, él dijo, sin arrepentimiento no hay comunión con Dios o no hay relación con Él, pero antes de que haya comunicación con Dios y relación con Dios, ¿qué tiene que haber? Después del arrepentimiento, El Un no nuevo nacimiento. el nuevo nacimiento, pero antes del nuevo nacimiento, ¿qué tiene que haber? Exactamente después del El perdón, arrepentimiento, ¿qué se da? el perdón de Dios. Eso, Flori, el perdón, ¿no? Acuérdate que, y antes del perdón, ¿qué se despierta en Dios, Flori? La misericordia. El amor. Eso, la misericordia. no. Entonces, primero acuerde que los pasos del nuevo nacimiento son, eso tiene su orden, ¿no? Primero, obviamente uno reconoce que hay un Dios al que ha ofendido y que el que ¿cierto? Entonces uno se arrepiente y después, cuando uno se arrepiente, eso activa la misericordia de Dios y entonces como resultado de la misericordia de Dios, Él nos perdona y como resultado de ese perdón de Dios, pues la sangre de Cristo nos limpia y como resultado de estar limpios, recibimos el Espíritu Santo de Dios y ahí es donde se produce, el nuevo nacimiento. Esos son como en resumen los pasos como tal, que tienen que ser en ese orden, ¿no? No puede haber misericordia si no hay arrepentimiento y no puede haber perdón si no hay misericordia. Bueno, ese es el orden básicamente. Bueno, ahí está la parte del arrepentimiento. Y lo otro, siguiendo estos pasos, bueno, primero dejar de poner excusas, reconocer el daño que uno ha causado, arrepentirnos de corazón y ponernos a cuentas con el Señor, o sea, volver en amistad con Él. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, pues vendrán a ser como blanca lana, ¿no? Entonces, ponernos a cuentas con el Señor, ¿no? Básicamente, ponerse a cuentas con el Señor, ¿qué es ponerse a cuentas con alguien? De que yo no le debo nada y usted no me debe nada, digámoslo así. Borrón y cuenta nueva, ¿no? Pagar. Básicamente. Sí, sí, ponerse a cuentas con alguien es como saldar deudas, ¿no? O sea, bueno, lo que dice Leo y lo que dice Milena también, básicamente en eso, ¿no? Esa posibilidad nos da el Señor, obviamente, porque Él dice, el día que el pecador se arrepienta, ¿qué pasa? ¿Quién la completa para que gane un premio? Fiesta en los cielos, buenas noches, bendiciones. Fiesta en los Bueno, cielos, pero el versículo completo dice, el día que el pecador se arrepienta, Su pecado no le será en cuenta. su pecado no le será de qué, Gonzalo? De estorbo. De estorbo. Su pecado no le será de estorbo porque el que se arrepienta es perdonado. Y por el contrario, el día que el justo peque, Ese día morirá. su justicia anterior No le será tenido en cuenta. no le será tenida en No cuenta porque el será alma tomado. que peca muere, ¿no? Básicamente, así son las cosas con el Señor. Entonces, bueno, entonces siguiendo, ya que hemos visto todo eso de esos pasos y metiéndonos otra vez de lleno a este tema de las matemáticas de Dios, bueno, ustedes saben, todos los que estamos aquí ya pasamos por el colegio, por lo menos eso espero. Y bueno, hay cuatro operaciones básicas, ¿se acuerdan, no? Que es la suma, la resta, la división y la multiplicación. Esas son las cuatro operaciones básicas de las matemáticas, ¿no? Entonces, pero como vamos a entrar a las matemáticas de Dios, que son diferentes, pero vamos a utilizarlas, esa suma, resta, división y multiplicación, hay muchas cosas ligadas a esas cuatro operaciones básicas que el Señor quiere que nosotros apliquemos a nuestra vida o a nuestra familia, ¿no? Cualquiera de los dos ámbitos lo podemos aplicar. La palabra matemáticas viene del griego matemática. Mira qué investigación hice y ustedes no me creen. Viene del griego matemática, que significa cosas que se aprenden. Eso quiere decir matemática, si no sabían, ¿no? ¿Y por qué dice cosas que se aprenden? Porque la matemática, bueno, ustedes saben que la gran mayoría de la gente le tiene miedo y hasta rechazo a las matemáticas, ¿no? O sea, yo no sé ustedes qué tal son para las matemáticas, pero yo amo las matemáticas, o sea, lo mío son los números. Y la gente que le gustan los números, tenemos ciertas dificultades para materias como la filosofía, la historia, ¿me entiendes? Porque los que son, hay como esa separación entre los que les gustan los números y los que les gustan la lectura y todo ese asunto. Pero bueno, el caso es que las matemáticas y todo lo que está ligado a las matemáticas tienen la particularidad
de que para uno ser bueno en eso, pues uno tiene que ser instruido, ¿no? Digamos que casi en todo uno tiene que ser instruido, pero en las matemáticas en general sí requiere que uno sea como guiado, que le expliquen, que le enseñen, que uno aprenda a multiplicar, a sumar, a dividir las ecuaciones, por eso habla de que el significado quiere decir cosas que se aprenden como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, acuérdense cuando uno veía los cálculos geométricos, las derivadas, todo ese asunto, es más, se los pongo otras cosas, cualquiera no es profesor de matemáticas, ¿sí o no? Estamos claros, ¿no? O sea, cualquiera no se Sí. mete por ese lado, o sea, uno para hacer, cuando uno dice, doy clases de matemática, uy, entonces, yo daba clases de matemática en el colegio y me pagaban, ¿no? O sea, y es algo curioso, ¿no? Pero imagínese uno que uno diga, doy clases de lectura. O sea, ¿qué hace uno con un alumno? Ponerse uno a leer ahí, lea, ¿me entiendes? Es como más complicado, ¿no? Entonces, en las matemáticas se requiere como mucha disciplina, ¿no? Hay que ser muy disciplinado como tal, porque acuerden que la disciplina, que tiene la raíz de la palabra disciplina es la misma raíz del discipulado, ¿no? O sea, disciplina, discipulado tienen la misma raíz que implica básicamente transferir conocimiento, ¿no? Transferir conceptos, transferir normas, etcétera, ¿no? Ok, entonces vamos a ver bíblicamente esas cuatro operaciones, la suma, la resta, la división y la multiplicación, de qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con esas cuatro operaciones en nuestra vida o en nuestra familia. Por ejemplo, empecemos con la suma, y por ejemplo, en 2 de Pedro 1:5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Añadir es sumar, ¿cierto? O sea, añadir, ¿no? Añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros sumemos? Hay cosas que hay que sumar a nuestra vida, a nuestras familias, a todo, todas esas cosas que están ahí, porque dice, vea, sean responsables y sumen o añadan fe, virtud, conocimiento, todo lo que ustedes ven que pusimos ahí, ¿no? Entonces, obviamente, cuando uno habla de paz, armonía y bendición, lo que está pidiendo es que nosotros agreguemos a nuestra vida cosas que tienen que ver con la relación con las demás personas, ¿no? O sea, excelencia, o sea, que uno sea multiplicador de cosas que a uno lo caractericen, ¿no? Que uno le pueda enseñar a los hijos y a los hijos de los hijos una cultura que esté lejos de lo que es la mediocridad, más bien de sumar, de agregar conocimiento, primeramente conocimiento de Dios y también conocimiento de lo demás, ¿no? O sea, porque no estamos queriendo decir pues que el único conocimiento que uno debería tener es de las cosas de Dios, el cual hay que tenerlo, pero hay otras cosas también que es importante saber. Uno debería estar enterado de la situación política a nivel mundial, del país, de las finanzas, de la economía, cosas de esas. Y entonces es como agregar excelencia como tal, ¿no? Básicamente la palabra virtud, que viene de una palabra que se llama arete, que significa excelencia, ¿no? Son cosas que uno debería agregar a la vida de uno. Y aparte de eso habla de agregar dominio propio y paciencia, ¿no? Que son cosas que uno debería sumar cada rato, que hace parte, digamos, del fruto del Espíritu como tal. Y también dice que hay que agregar piedad, ¿no? Que se refiere a esa devoción a las cosas de Dios y aparte del amor. Entonces es como una combinación. Eso que estamos hablando ahí básicamente y ustedes se acuerdan, a ver quién se acuerda, cuando Pedro escribió eso, que él les dijo, vea, agreguen eso y haciendo eso, ¿qué pasa? Según Pedro, ¿qué nos garantiza si nosotros No sumamos pecar, o añadimos eso a nuestra vida? ¿Mm? no pecar. No pecar, pero ¿cómo lo dijo Pedro? Ociosos. Sí, que si esas cosas abundan no vamos a estar ociosos, pero él dijo, también, dijo, vosotros también poniendo toda diligencia añadido a vuestra fe y haciendo estas cosas, Traerán bendición a nuestra vida. sí, todo lo que dicen es cierto, pero ¿cómo lo dijo Pedro? ¿No se acuerdan? No caerás jamás en... Eso, Pablo. No caeréis, ¿se acuerdan? Que dijo Pedro, y haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y obviamente uno diría, ¿y por qué dice que no caeréis jamás?
pues o imagínese uno a qué tiempo va a pecar, a qué hora va a pecar si está añadiendo virtud, conocimiento, porque no nos permitirán estar, si estas cosas abundan en vosotros, no estaréis ociosos como tal, ¿no? Entonces no caeréis jamás. Entonces, miren cosas que Dios quiere que nosotros sumemos a nuestra vida, ¿no? Hay cosas que agregar, ¿no? Ahora, ustedes dirán, y pastor, ¿y hay cosas que restar? Bueno, sí, hay cosas que el Señor quiere que quitemos. Dice Efesios 4:31, quítense, o sea, quitar es restar, ¿no? Quítense Quítense de de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, ¿no? Entonces, básicamente hay cosas que hay que quitar. La única manera de que paren en nuestra vida, que paren los enojos, los gritos, los insultos, pues es quitando todas esas, digamos, esas raíces que son como que las que alimentan todo eso, ¿no? Las raíces de amargura como tal. Hay un pasaje en Éxodo 15:23 que dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Acuérdate que Mara quiere decir amarga, ¿no? O sea, por eso le pusieron el nombre de Mara, ¿no? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos, ordenanzas y ahí los probó. Entonces, esta gente obviamente tenían esa amargura, ¿no? Imagínense a tal punto que les pusieron a las aguas Mara, Mara y todo eso. ¿Y quién fue que se puso Mara? A mí le fue Noemí, ¿no? Cuando le mataron los dos hijos y el esposo. Eso. Pero fue Noemí, ¿no? Sí, Sí, ella se decía Mara también porque bueno, obviamente estaba amargada, ahora es llámeme eh, Mara. entendible, ¿no? Porque pues se le había muerto el esposo, los hijos y todo eso, entonces al final. Y estaba Pero fuera de su tierra. y está fuera de su tierra. Pero entonces, de las cosas que hay que quitar, digámoslo, obviamente la amargura, el enojo, la gritería, todo eso, pero a veces hay algo ahí como que enlazando todo eso es esa amargura que mucha gente lleva en su corazón y a veces como no la quitan, o sea, como no restan eso va generando raíces, ¿no? Acuérdate que si uno deja que algo se arraigue, la Biblia lo que le enseña a uno es que uno debe arraigarse en Cristo, pero no debe dejar que se arraiguen raíces de amargura en la vida de uno, ¿no? Por eso hay que desecharla, ¿no? Son cosas que hay que restar o hay que quitar, ¿no? Ahora, en la parte de la división, en Éxodo, hay un pasaje de Moisés con el suegro, ¿se acuerdan? Dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés durante la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés, ¿cómo se llama el suegro de Moisés? Yetro, Yetro dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés le respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienes asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y su ley. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien eso que estás haciendo. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que uno divida? Las cargas, ¿no? O sea, el Señor quiere que uno divida las cargas, eh, cuando hay una parte en la Biblia que dice que cada uno debe llevar su propia carga como tal. En este caso, en Moisés, pues él estaba haciendo todo. Imaginen la cantidad de gente que Moisés guiaba y todos venían ahí para que él le resolviera cosas. Entonces viene el Señor y dice, no, hombre, te vas a reventar. Bueno, dos con otras expresiones. palabras, ¿no? Vas a explotar ahí, Pastor, delega. O sea, entonces en línea de eso, hermanos, y si lo aplicamos a nuestra vida, a nuestras familias, a veces se comete el error de querer llevar las cargas de los demás, ¿no? O sea, una persona es el que lleva las cargas de todo, ¿no? O sea, por eso es que dice que cada uno tiene que llevar su propia carga, ¿no? Es lo que les decía ahorita. Hay cosas que cada uno... Pero, ¿puedes repetirlo, pastor, para ¿cuál? De que cada uno tiene que llevar sus propias... Ah, sí, sí, cada uno tiene que llevar sus propias cargas, sí. Entonces, ¿qué pasa? En línea a eso y en la relación familiar, los hijos tienen la obligación de ayudar a los padres con las cargas de la casa, los esposos a las esposas. eh, en serio, o sea, eso debería ser como una norma, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, no pretender que una persona lleve todo. Ahora, ¿ustedes saben por qué significa la palabra cónyuge? con yugo? Con yugo o yugo para dos, ¿no? O sea, yugo para dos, o sea, con yugo, cónyuge, ¿no? O sea, y el yugo, ustedes saben que los yugos son para dos, ¿no? O sea, las dos personas van ahí, porque, digamos, cuando uno amarra dos bueyes en un yugo, los dos tienen que jalar, porque, o sea, si uno deja de jalar, el otro lo arrastra, ¿no? Entonces, se reparten las cargas, ¿no? O sea, básicamente en eso. Entonces, es algo que hay que dividir.
las cargas, ¿no? O sea, no recargar todo en una persona, y si estamos hablando de una iglesia, precisamente por eso en las iglesias se hablan los ministerios, ¿para qué? Para que llevemos todos, entre todos nos ayudemos ahí, hayan diferentes cargas, ¿no? Básicamente. Ok, sí, sí, sí. Ella dice que en lo económico dice Milena también, pero creo que hay un mensaje escondido ahí. Ay, no Eh, sabe casi. Ahora, Dios quiere también multiplicar, ¿no? Deuteronomio 7:12 dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños, las ovejas, en la tierra que juró a tus padres. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el multiplicador de la bendición? La La obediencia. Ser obediencia. obediente. La obediencia, ¿no? O sea, la obediencia es lo que Pastor, es que multiplica. ¿Ah? se oye muy lindo ese versículo y es una promesa, ¿no? Es una profecía, pero no la creemos, pastor, a veces menospreciamos todas esas bendiciones Sí, porque creemos que estamos obedeciendo y es a que es lo veces que hablábamos no al estamos principio obedeciendo. de que la gente quiere las bendiciones, ¿cierto? Pero no quieren compromiso, no quieren obediencia, no quieren cambio, no quieren meterse de lleno, pero las bendiciones sí las quieren, ¿entiendes? Ese es el tema, ¿no? Pero el multiplicador de la bendición se llama la obediencia. Dice, si tú obedeces, ¿qué pasa? Bendito será todo lo que hagas y se multiplicará y todo ese asunto, ¿no? Entonces se llama obediencia. Por eso es que las bendiciones de Dios son condicionales. ¿Condicionales a qué? A la obediencia, ¿no? Porque ese es el Pastor, multiplicador. Sí, señor. es que ahora que usted dijo eso, que cada uno lleva sus propias cargas, pero también hay uno que dice que los más fuertes ayuden a llevar las cargas a los débiles. Ujú. No es como Bueno, alguien que le explique a Leo eso que nosotros lo hemos visto, ¿ah? ¿Alguien se anima o no? Yo, Hágale, Marquitos. según yo entiendo, Leito, digamos, yo soy fuerte en cuanto a la parte espiritual, o por lo que yo he aprendido, o por lo que el Espíritu Santo me ha enseñado. También un ejemplo era cuando Pedro decía, Pablo, que si el comer carne, digamos, a la otra persona no le hacía mucha gracia, digamos, para su crecimiento, ¿verdad? Lo hacía dudar y todo eso. Entonces él dijo, no, está bien, yo puedo comer la carne porque no ha sido eh, sacrificada para los ídolos, pero en fin, para los ídolos, pero en fin, para que esa persona, yo le llevo la carga, digamos, en ese sentido, ¿cierto, pastor? Por ahí anda la explicación. Bueno, digamos, como entrando un poquito más allá, es que, digamos, en el español, digamos, uno dice carga y, y todos nos imaginamos el mismo significado, ¿no? Pero nosotros lo que hemos visto es que, digamos, en el hebreo, en el griego y todo eso, hay diferentes significados para la palabra carga. Entonces, el significado, digámoslo, en griego, que fue escrito esa parte de la carga que está en la primera, donde dice que los fuertes llevan las cargas de los débiles, no es la misma palabra que se utiliza cuando dice que cada uno llevará su propia carga. Entonces, hay cargas, Leo, que nosotros, que sí, que los fuertes pueden llevar la carga de los débiles. Tal vez, como decía Marquitos ahorita, pensemos en una iglesia, ¿no? son Pensemos, individuales, digamos. pensemos en una iglesia. Hay cargas que sí, que los fuertes pueden llevar las cargas de los débiles. Por ejemplo, en el caso de consolar a alguien, en el caso de un consejo, o inclusive en la parte económica también. Cuando uno puede apoyar a alguien con una ofrenda, digamos que los fuertes están llevando las cargas de los débiles. Entonces está bien, ahí uno puede apoyar, digámoslo así. Pero cuando dice que cada uno llevará su propia carga, hay otras cosas que cada uno las tiene que llevar. Ahí sí ya nadie se lo puede llevar a uno. Por ejemplo, en el caso tuyo, Leo, el guiar a tu familia y el sustento en el hogar es una carga que tú tienes que llevar. O sea, tú no vas a pretender que otro lleve esa carga, ¿no? Es algo de lo que tú tienes que responder, digámoslo, por tu hogar como tal, en esa parte, ¿no? Tu santidad.
Es una carga que tú tienes que llevar. Y cuando hablo de carga no es porque sea algo que a uno le estorbe, no, es algo que que uno mismo tiene que llevar sobre sus hombros, tu santidad, tu testimonio, tu ministerio. Entonces, ese tipo de cargas, cada uno las tiene que llevar, Como ¿no? Cada uno llevará su carga. Pero hay otras cargas que sí, los fuertes pueden llevar las de los débiles, lo que estamos hablando, orar o lo que hablaba Marquitos ahorita, de pronto y es que Marquito está poniendo el ejemplo ponía Pablo de que que si alguno lo que uno haga, hay cosas que uno haga que pueden hacer caer al débil de la fe, entonces que mejor uno no las haga, ¿no? Para no ser piedra de tropiezo. Entonces, en esa línea, sí, los que son fuertes, pues traten de sacrificar ciertas cosas para no perjudicar a los débiles. Entonces, sí, son diferentes, no es que se contradigan, es que es diferente significado, ¿no? No tengo aquí las dos palabras. En algún momento hicimos una prédica de eso y dimos las dos palabras, el significado que tenían, pero por ahí va la explicación de eso, ¿no? No es igual la misma carga, ¿no? No, son cargas diferentes. Ok. Con raíces de amargura, usted también hizo una prédica. Ujú. Ok, entonces, bueno, estamos hablando de eso. Bueno, como estamos en la última operación que es la de multiplicar, bueno, el Dios que nosotros tenemos es un experto en multiplicar, ¿no? O sea, ¿multiplicar qué? Por ejemplo, en Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces, por el lado de las fuerzas, Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Entonces, el Dios que nosotros tenemos es un experto en multiplicar, obviamente todo muy supeditado a la obediencia, porque ese es el multiplicador. Ok, bueno, ahí ustedes van viendo que entonces ya lo que uno sabe de las matemáticas, los conceptos los aplicamos, pero ya sabemos que en Dios hay muchas cosas que las podemos ganar siempre y cuando estemos dispuestos a perder otras. Ahorita más adelante vamos a ver el ejemplo de Pablo. Otra cosa que está muy ligada a las matemáticas y todo esto es que a uno lo que le enseñan, ¿se acuerda que lo hemos dicho que a uno le enseñan que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? O sea, que 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2, 5 por 4 es lo mismo que 4 por 5. Entonces, en las matemáticas normales el orden no afecta, pero en las matemáticas de Dios sí, el orden de los factores sí afecta. Y por ejemplo, en este caso, Marcos 4:20, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra de Dios y la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Si ustedes ven, hay un orden ahí, hay un orden, ¿no? O sea, uno no puede dar fruto si primero no ha recibido la palabra, ¿cierto? Cuando uno habla de recibir, no es que la escuché nada más, porque acuerden que cuando uno habla de recibir es que uno lo acepta, ¿no? Lo hace suyo. Por eso es que la palabra dice que a lo suyo vino el Señor, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, porque de seguro que sí lo oyeron, pero no lo recibieron. ¿Entiende? Entonces, uno no puede dar fruto si primero no recibe la palabra, es decir, si no le da cabida en uno, si no entra. Y uno no le puede dar cabida a la palabra si antes no la oye. ¿Cierto que sí? Entonces hay un orden ahí clave. Primero se oye la palabra, se recibe, o sea, uno le da cabida y después de eso, ya después de que la palabra ha tenido cabida en uno y uno ya comienza todo el proceso de todo lo que ya ustedes conocen, entonces ahí sí uno es candidato a dar fruto, ¿no? O sea, entonces el orden sí afecta. Otro ejemplo de orden que vimos, que siempre lo vemos en la iglesia es, uno no puede ser libre si primero no conoce la verdad, ¿cierto? ¿Sí? Y para conocer la verdad hay que ser discípulo y para ser discípulo hay que permanecer en el Señor. Entonces, ese es un orden que no se puede alterar. Entonces, el orden de los factores sí importa, ¿no? Sí puede alterar el producto como tal. Mire, por ejemplo, esto que está en Filipenses 3 del 1 al 8, ¿no? Básicamente, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esto que le estoy leyendo de Filipenses 3:8,
porque hasta aquí llegamos, digamos, con todo lo que es las matemáticas y el orden de los factores, la suma, la resta, la multiplicación, todo lo que hablamos, de que en lo natural uno quiere ganar para ganar, pero que, sabemos que en las cosas de Dios hay que perder si queremos ganar ciertas cosas. Entonces, entrando ya en ese tema y metiéndonos al ejemplo de Pablo, porque él está hablando de la iglesia de Filipos, eso que estoy leyendo ahí, ¿no? Que a él no les molesta escribir lo mismo, él dice guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Cuando él dice que nosotros somos la circuncisión, ¿de quién está hablando? Pueblo judío. Judío. Los judíos, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, el linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, que es lo que él dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como qué, como pérdida, ¿no? Como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y no tengo por basura, y lo tengo por basura, ¿para qué? Para ganar a Cristo. Entonces, este es un ejemplo muy, muy típico de que nos da Pablo de que él tuvo que perder o desechar cosas, tuvo que desecharlas porque él mismo, no es que él no se dio cuenta si las perdió, no. Él mismo dice, las estimo como qué, como pérdida, ¿no? ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Entonces ahí nos da un ejemplo, Pablo, de que si uno quiere ganar al Señor, hay cosas que hay que perder, definitivamente. Pablo la tenía clarísima, ¿no? Hay muchas cosas que él las tenía como ganancia antes de tener su encuentro personal con el Señor y las tenía en gran estima como tal, ¿no? Entonces, ¿qué cosas eran? Bueno, él daba toda una cosa ahí que habla ahí de que fue circuncidado, que era hebreo de hebreos, que, bueno, una cantidad de cosas, instruido a los pies de Gamaliel como tal, básicamente, ¿no? Cuando él habla guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, bueno, cuando habla de los mutiladores está hablando de los judaizantes como tal, ¿no? Pero él está hablando de eso, ¿no? Entonces, digamos que en este ejemplo de Pablo, como tal, él como que pone los que han estudiado contabilidad saben que uno, ¿se acuerdan de los libros de contabilidad, ¿no? Flori, que están bien, bien en eso, que cuando uno lleva eso a un Debe y libro, haber, ¿no? debe y haber. El debe y el haber, ¿no? Obviamente las cosas que suman, las cosas que restan, y al final uno tenía que cruzar todo eso y le tenía que dar cero, ¿no? Como tal. Entonces, Pablo, digamos, tenía muchas cosas en el haber, ¿no? O sea, muchas cosas que le daban crédito a su testimonio, llamémoslo así, que eran todas esas cosas que él decía ahí, ¿no? De que había sido circuncidado, cosas de las cuales él podría jactarse en cualquier momento, pero que él no lo hacía. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que eso realmente no le servía de nada si él realmente quería tener una relación con el Señor, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces él decidió, por eso él dice, las estimo como basura. Todas esas cosas de las cuales yo podría jactarme, de las cuales yo podría, como dicen en Colombia, chicanear o podría jetear, como podrían decir, bueno, tantas palabras que se pueden utilizar para eso, pero él dice, no, hombre, eso no sirve de nada, ¿para qué? Y entonces uno dice, pastor, y qué ganó él? Bueno, obviamente dice que ganó a Cristo. Obviamente para ganar a Cristo, pero de todas formas él es más explícito ahí, ¿no? Entonces, en Filipenses 3, básicamente ustedes saben que del 1 al 9, Filipenses 3, del versículo 1 al 9, que fue lo que leímos ahora, pues está obviamente todo lo que él, el cambio que tuvo para él, digamos, ese encuentro personal con el Señor, ¿no? O sea, lo que le leía ahorita, que fue circuncidado y que todas esas cosas las estimó como basura como tal. Del versículo 10 al 19 él dice que él ganó a Cristo. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice, no que lo haya yo alcanzado ni que yo sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, que es en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, pues eso también os lo revelará Dios.
Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos la misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y que aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, en esos versículos que les acabo de leer, el primero, obviamente, del 1 al 9, está hablando de lo que él era, las cosas de las cuales él podría enorgullecerse, ¿no? Pero que él decidió desechar y entrar en un cambio de vida, ¿no? Esto que les acabo de leer era el propósito presente de él, o sea, lo que desechó, lo que yo ahorita ya tengo clara exactamente lo que yo necesito hacer, lo que yo voy a alcanzar, voy a concentrarme en lo que está por delante, y no creo que lo haya hecho todo, me falta muchísimo. Y el verso del 20 al 21 es básicamente esa esperanza futura, lo que lo mueve a él, lo que lo movía a él. Sabiendo, acuerden que la definición de fe, ¿no? La certeza de lo que me espera, o sea, que uno no lo está viendo, uno no lo ve, pero uno tiene esa esperanza futura. Mire lo que él dice en el 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces lo tenía claro, ¿no? Básicamente, sabía que habían cosas que tenía que desestimar o desechar como basura, porque ya estableció un cambio de vida en él después de su encuentro personal con el Señor, un propósito de vida, él sabía lo que tenía que hacer, hacia dónde tenía que apuntar, porque sabía que si llegaba a la meta, sabía que si coronaba, ya él tenía certeza de lo que le esperaba como tal. Entonces, Pablo es un ejemplo claro de lo que, de que uno tiene que perder si es que quiere ganar, ¿no? Básicamente porque esa es la manera en la que Dios maneja sus matemáticas y sus famosas paradojas, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de paradojas, ¿no? Por ejemplo, dice, acuérdate de no olvidarte. Es una paradoja porque el acordarse y el olvidarse van en líneas opuestas, ¿no? Entonces, acuérdate de no olvidarte, ¿no? Es una paradoja. Por ejemplo, ser el más pequeño para ser el más grande. Son paradojas, ¿no? Morir para poder vivir. La mayor expresión de libertad es cuando uno es esclavo de la justicia. Son paradojas, ¿no? No hay un lugar más alto que los pies de Cristo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Me entiendes? Entonces son cosas como que uno dice, pero al fin, ¿qué? O sea, sí, hay que perder ciertas cosas para ganar. O por ejemplo, cuando una prédica que hicimos también que decía el Señor, ¿ustedes se acuerdan del trigo? ¿Qué tiene que hacer el trigo para que dé fruto? ¿Se Madurar. acuerdan o no? Morir, Tiene que caer a la morir. tierra y morir. Ok, el trigo tiene que morir para poder vivir, ¿no? O para dar fruto como tal. Ok, eso es por un lado. Hay otro caso, este es un caso de Pablo que lo vimos en la iglesia de Filipenses. Hay otro caso que está en Mateo 16:27 que ustedes me imagino que lo han leído mucho. Dice, entonces Jesús le dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y pierde el alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿No? Entonces ahí le está diciendo a ellos, el que quiera vivir tiene que morir. Obviamente no está diciendo él, está hablando de una muerte espiritual, ¿no? O sea, el que quiera vivir, o sea, el que quiera realmente tener al hijo, porque acuerda que el que tiene el hijo tiene la vida, el que quiera tener al hijo, es decir, el que quiera vivir, tiene que morir, es decir, tiene que crucificar, como dicen por ahí, crucificar su carne, ¿no? Como tal, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Que es como de los más conocidos, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, morir para poder vivir como tal. Buscadme y viviréis, como dice por allá, ¿no? Ese es otro ejemplo. Hay otro caso, ¿no? Que es el de la mujer samaritana como tal. Vamos a buscar ese caso aquí en la Biblia, que está en Juan 4. Juan 4, el de la mujer samaritana. Acuérdense, ¿no? A ver, ¿en qué nos aporta esto de la historia de la mujer samaritana? En que hay que deshacerse de algunas cosas si es que uno quiere ganar algo, ¿no? Básicamente, esta historia de la mujer samaritana es muy, sí, digamos, es muy ilustrativa en todo lo que es el proceso de evangelización. Acuerde que el proceso de evangelización, uno dice que está evangelizando cuando gana ¿qué? Almas. Almas, ¿no? Ahí está esta, ¿no? Entonces, digamos, es un ejemplo de evangelismo como tal, ¿no? Y que nosotros nos demos cuenta que todo lo que es el evangelismo
no es como optativo, ¿no? Debería ser como más bien algo imperativo para todo el que se dice que es cristiano. Uno nunca debería dejar de evangelizar y evangelizar no es solamente salir con un parlante a una plaza o repartir tratados, ¿no? O sea, nosotros estamos evangelizando en la medida en que nosotros estemos reflejando con nuestra vida, con nuestro caminar, a Cristo como tal, ¿no? Acuerden que nos ha dado a nosotros el privilegio de ser recipientes donde Él lleva el olor de su conocimiento como tal a todo lado, ¿no? Entonces, a veces uno cree que el evangelismo es una labor solamente de la iglesia como tal y que le toca al grupo de evangelismo, que es una responsabilidad del pastor nada más. No, no. El evangelizar es un mandato para todos, acuérdense de la gran comisión, ¿no? Vayan, hagan discípulos y enséñenle todo lo que ustedes han aprendido. ¿Qué era lo que los discípulos habían aprendido? Lo que Jesús les ha enseñado. ¿Y qué les enseñó él? Lo que el Padre le La enseñó. doctrina de él, La doctrina de él. ¿Y cómo conocemos la doctrina de el Cristo? evangelio. El evangelio. Entonces, enseñar el Pastor, evangelio es evangelizar, ¿no? Sí. este, o sea, evangelizar no sé si se puede, ¿verdad? Meter dentro del mismo marco de el ministerio de la reconciliación personal que tiene uno, ¿Mm? ¿verdad? O sea, que el ministerio que todos tenemos, que es reconciliar, no sé si se puede decir que es como que dentro de lo mismo de evangelizar. Sí, sí. Porque es que, digamos, cuando uno, digamos, el objetivo de uno con la gente que está en pecado o que está apartada es que ellos vuelvan en amistad con Dios, ¿cierto? Sí, que ese es como, digamos, lo que está diciendo David. Pero la única manera de que la gente vuelva en amistad con Dios es presentándoles el Evangelio de Cristo. O sea, no hay de otra. O sea, uno no logra que un pecador vuelva en amistad con Dios contándole un cuento de vaqueros, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, no, porque ni lo va a poder hacer ni nada de eso, ¿no? O sea, la única manera es por medio del Evangelio. Aquí para que no se nos quede, que nos haya puesto Antonio en el chat lo de las dos palabras carga, ¿no? O sea, digamos, hay una que es portion y hay otra que es varos, que son las dos. Por ejemplo, la de portion, para que nos quede nada más, dice, esta palabra que es un diminutivo de porto se refiere a una carga que uno lleva o una tarea que uno realiza. Gálatas 6:5 se usa para describir la carga individual que cada persona debe llevar, ¿no? O sea, cada uno llevará su propia carga. Y el varos, dice esta palabra griega, se usa para describir algo pesado o una carga en un sentido más amplio, puede referirse a un peso físico, pero también a una carga simbólica como una responsabilidad, culpas o mensajes importantes. Pablo la usa para referirse a que los cristianos deben ayudarse mutuamente a llevarlas, es decir, algunas dificultades que algunos afrontan. Entonces, si ven que son dos tipos, una es portion y otra es varos. Pero las dos en español se escriben carga, ¿no? Nada más para eso. Pero sí, volviendo al tema que preguntaba David, sí, eso es evangelizar, David, es evangelizar. Digamos, acuérdate cuando estábamos en los grupos de evangelismo, David, uno salía con qué misión, Y con ganar almas ¿sí? o con predicar, no Pre- sé. Iba uno con la misión de presentar el evangelio, ¿para qué? Para traer almas a los pies de Cristo. Eso es evangelizar. Y cuando uno trae almas a los pies de Cristo, pues uno está, digamos, haciendo que esas personas no se reconcilien, porque esa no sería la palabra, porque digamos que es como, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo aquí con mi esposa. Eh, si mi esposa y yo peleamos, amén, ¿no? Si mi esposa y yo peleamos, tenemos una peleita de esas que tienen los matrimonios, pues nosotros nos podemos reconciliar, ¿cierto? Decir, nos reconciliamos y ya. ¿Por qué? Porque esa pelea no llegó al divorcio. Pero sigamos, nosotros tenemos un problema serio y nos divorciamos, yo no puedo decir es que me voy a ir a reconciliar con Milena. No, no, si yo quiero que vuelva la relación, nos tenemos que volver a casar, ¿sí o no? Porque ya ahí no es de reconciliarse. Entonces, uno a veces tiene cosas, pecados que no son de muerte, que contristan al espíritu, que uno dice, voy a reconciliarme con el Señor, o sea, ¿me entiende? Y uno se arrepiente porque de todas formas hay que pedirle perdón. Pero cuando una persona está en pecado, no es de reconciliarse, ¿verdad? Tiene que nacer de nuevo, ¿no? Y arrancar la relación otra vez. Entonces, lo que pasa es que uno lo dice así como que sí, uno utiliza esa palabra tal vez no bien usada, decir, es que esa persona le entregó su vida al Señor, entonces se reconcilió con Dios. No, no, es que no se reconcilió, es que, digamos,
nació de nuevo y empezó una relación como tal. Pero digamos que lo que está haciendo uno es que esa persona vuelva en amistad otra vez con el Señor, que vuelva y establezca esa relación que estaba rota, ¿no? Como tal, ¿no? Pero sí, eso es evangelizar, Davis. Pero bueno, entonces es de sabios obviamente ganar almas para Cristo y si uno quiere tener ese privilegio, y ganar ese privilegio de llevar almas a Cristo, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que hay que perder, ¿no? Basados en este ejemplo de la mujer samaritana. Bueno, no sé si todos conocen la historia de la mujer samaritana, pero acuerden que el Señor en Juan 4 nos narra la historia de la mujer samaritana como tal, que dice que el Señor, obviamente, dice la palabra en Juan 4, dice, cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Juan no bautizaba, digo, Jesús no bautizaba, sino que eran los discípulos que bautizaban. Dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, alguna vez también nosotros compartimos esa historia de Samaria y todo ese asunto. Acuerde que cuando la gente, los judíos iban a ir digamos, iban de Judea a Galilea, ellos daban una vueltota tremenda para no pasar por Samaria porque ellos no la iban, ¿no? O sea, habían ciertas diferencias ahí, entonces ellos preferían bordear, a dar una vuelta tremenda, pero el Señor sí se metió ahí, porque dice ahí que le era necesario pasar por Samaria, ¿no? Entonces, esa historia de la mujer samaritana, básicamente es un buen ejemplo del estilo de vida o lo que encierran las personas que viven sin Dios, ¿no? El Señor obviamente se puso a hablar con ella comenzó a contarle algo ahí, y 5 maridos había tenido, ¿no? Y de verdad que el Señor le dice, y este que tiene ni siquiera tampoco es tu marido como tal, ¿no? Entonces, él empezó a hablarle a ella de su vida sin que la conociera como tal, ¿no? Entonces, básicamente era una mujer vacía, de relaciones fallidas, estaba en una relación que no era, ni siquiera era el marido el que estaba ahí, y tuvo su encuentro personal con el Señor como tal, ¿no? Una mujer posiblemente menospreciada, pero ahí hay cosas bien interesantes porque el Señor se agarra a conversar con ella, y ustedes saben que en esos tiempos no era bien visto que un hombre conversara con una mujer en la calle, y mucho menos un judío con una samaritana, ¿no? O sea, para nada, ¿no? Y menos con la reputación que ella tenía como tal, pero bueno, el caso es que el Señor dice que le era necesario ir a Samaria. Hab- Había un propósito ahí, básicamente, porque el Señor hubiera podido haber hecho lo que hicieron, lo que hacían todo el mundo, de bordear y de hacerles el quite a esa gente, porque eran enemigos, entre comillas, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, así como esa mujer, una mujer menospreciada, pecadora, básicamente, pero sabemos que para Dios, en temas de salvación, Él no hace acepción de personas, ¿no? O sea, podría ser muy samaritana, lo que sea, pero para Dios era igualmente valiosa, ¿no? Y Dios tiene un propósito, siempre hay un propósito de Dios para todo. Acuerde que todos tenemos un propósito, lo que pasa es que hay gente que muere y muchas veces nunca sabe cuál era el propósito que Dios tenía para ellos, ¿no? Y a veces cometemos el error de despreciar a gente y no evangelizamos gente porque creemos que no vale la pena, ¿no? Y ¿acuerdan del endemoniado aquel que la gente lo rechazaba y que todo eso y que el Señor y todo su encuentro con el Señor y después al final se volvió en un predicador de la Decápolis? ¿Se acuerdan de ese de Gadara, ¿no? Entonces, por eso es que en Marcos 4:30 dice, hace el Señor el símil del granito de mostaza, ¿no? Que es muy pequeñito, es quizás de las semillas más pequeñas que hay, pero después de que se siembra, crece y básicamente es un árbol frondoso, grandísimo como tal, ¿no? Entonces, uno no debe, como dicen por ahí un dicho, juzgar a los libros, ¿por qué? ¿Han escuchado ese dicho? Por soportar. Por Por la la portada, portada. ¿no? Por la portada. Entonces, digamos que usando esta historia de de la mujer samaritana, si nosotros queremos ganar almas para Cristo, hay muchas cosas que tenemos que perder. Primero que todo, por ejemplo, perder los prejuicios, que está un prejuicio obviamente es esa idea que se hace uno a priori, ¿no? O sea, por las apariencias, por lo que sea, ¿no? Entonces, el Señor no le valió nada de eso. Sabíamos el pleito entre los judíos y los samaritanos, pero el Señor básicamente iba de Judea a Galilea y no, él se metió por Samaria como tal. O sea, no se dejó llevar por los prejuicios de la demás gente que no pasaban por ahí como tal, ¿no? Entonces, imaginen ustedes cuánta gente.
eh, puede ser que se esté perdiendo de una oportunidad de entregarle su vida al Señor porque hay gente que tiene prejuicios, ¿no? O sea, no, es que esa gente es de otra religión, ¿no? Es que me cae mal porque esa gente tiene mucha plata, a ellos que les va a interesar oír la palabra, ¿no? Es que, ¿me entiende? O sí, o gente que es desechable. Ustedes saben, desechables son la gente de los indigentes, o uno cree que esa gente no va a escuchar palabra, o que... Entonces, a veces como que pretendemos querer evangelizar solamente a la gente que nos cae bien, ¿no? Entonces, caemos como en esos prejuicios. Eso hay que dejarlo. A los samaritanos, los judíos los despreciaban y acuérdense que los judíos siempre han tenido ese, como el creerse que son, porque son el pueblo de Dios y todo eso, entonces como que los veían por encima de Orgullo. muy orgullosos, sí, entonces, porque a los gentiles le llamaban perrillos, lo que sea, pues, pero en ese caso el Señor nada que ver con eso, se fue para allá, ¿no? Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que dejar, si es que queremos ganar armas para el Señor, es los prejuicios, ¿no? O sea, acordarnos siempre que en aras de la salvación Dios no hace excepción de personas. Todas son valiosas, todas son potenciales templos del Espíritu, entonces no menospreciemos eso. Ahora, otra cosa que hay que dejar es la comodidad, ¿no? Versículo 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo y era como la hora sexta, ¿no? Entonces, el Señor estaba cansado, ¿no? O sea, era algo cansado esa caminada hasta allá. Y él obviamente hubiera podido, por comodidad, haber hecho otra cosa o haberse ido en un camello, tantas cosas que hubiera podido hacer, pero no, él básicamente, sabiendo lo que se iba a encontrar allá, primero se fue para allá, dejando por fuera cualquier prejuicio, y segundo, dejando a un lado cualquier comodidad y haciendo más bien haciendo eso, la zona de confort o haciendo un sacrificio adicional para rescatar un alma, ¿no? Es lo mismo que hablamos ahora, ¿no? Hay lugares que a lo mejor la gente no va porque son muy lejos, o pensemos en las mismas iglesias, ¿no? A mí a veces me escribe gente, Pastor, ¿y a dónde queda la iglesia? Estamos ahí en Cartago. Ay, no tienen una en San José. ¿Y a dónde vive usted? No, yo vivo en Entre Ríos, ahí donde vive Marquito. Y hombre, si Entre Ríos está más cerca de Cartago que San José, ¿me entiende? Es que, o yo vivo en Desamparados y digo, pero si eso está cerca de Cartago, o sea, pero bueno, bueno, de ahí vivía en Desamparados. Entonces, Amén. ¿me entiende? Entonces, a veces la gente quieren la comodidad de tener la iglesia ahí a dos casas, ¿no? Entonces, pero son cosas que hay que dejar, ¿no? Hay que dejar la comodidad, hay que dejar la zona de confort. Si es que uno quiere ganar otras cosas en línea a su relación con el Señor, ¿no? Entonces hay que dejar los prejuicios, hay que dejar la comodidad, no podemos esperar a que la gente venga a nosotros. O sea, el Señor sabía que los samaritanos nunca iban a ir allá hasta Judea o hasta esa a preguntar por el Señor, no, ellos estaban ahí en su zona, entonces el Señor dice, no, hay que ir a buscarlos, te voy a ir a buscarlo. Entonces, no hay que esperar a que la gente llegue a uno a preguntarle por Cristo, ¿no? Hay que presentarlo, básicamente, ¿no? Por eso el Señor dijo, id por el mundo, ¿no? Dijo, quédense ahí y esperen que el mundo venga a ustedes. No, no, ir por el mundo, Pastor, vayan. Sí, Señor. a veces lo que, bueno, a mí en mi caso, a veces lo que me cuesta un poquito es como que, o sea, como yo tengo tiempito de no, bueno, más o menos bastante ya tiempo de no evangelizar, a veces lo que sí me cuesta, a veces, como que he perdido no sé, esa práctica, digamos, de romper el hielo. Pero sí, imagínense, o sea, porque yo digo, si, o sea, si a mí no me hubieran hablado a alguien, si a alguien no le hubieran evangelizado a uno, ¿verdad? Entonces, digo, uno no hubiera conocido al Señor, entonces sí hace falta, ¿verdad? Que uno haga esa labor que el Señor le manda a uno. Vea, por ejemplo, ahorita que David lo comenta, eso, vieran que se han dado casos ahí en la iglesia que llega gente ahí. Y uno les pregunta, mira, ¿y cómo llegaste aquí? Y dice, no, es que iba pasando por aquí, porque la iglesia queda al frente de la ruina, la ruina, bueno, los que no son de Costa Rica, la ruina es como un lugar, Esmeralda, la ruina es digamos como una iglesia antigua que en algún momento se empezó a hacer y no se siguió construyendo, entonces quedó como en ruinas. Entonces ahora se utiliza como un lugar turístico, digámoslo, es como una plaza, entonces está el edificio, se ve muy bonito, entonces tiene un buen jardín, adentro uno puede caminar. Entonces hay mucha gente que transita por ahí y entonces a veces oyen la música de la iglesia y van y entran.
Y ahí están. Entonces, ¿cómo llegaron ahí? No, es que iba pasando por ahí, escuché la música, o estaba dando una vuelta por el centro comercial y escuché que hay una iglesia ahí, entonces entré, ¿me entiende? Eso no se podía dar si nosotros no nos congregáramos, ¿entiende? Esos casos puntuales no se podrían dar, ¿cierto que no? No se podrían dar. Y lo mismo pasa con Davis cuando dice que cuando uno sale a las plazas, que eso es algo, hay gente que le gusta evangelizar en esa parte, que es más complicado todavía, ¿no? Porque en la plaza obviamente la gente está ahí y algunos le ponen cuidado a uno, otros no, pero independiente si siempre habrá alguien que oye algo, ¿no? Entonces, pero no puede uno esperar a que la gente vaya y le pregunte, ¿no? Uno tiene que presentar al Señor como tal. Ok, bueno, sí, dice Milena, lo mismo es la gente que va a la iglesia. Hay gente que va a la iglesia y realmente sigue, aprende o pone cuidado a las prédicas y hay gente que no. Pero bueno, el caso es que hay que dejar la comodidad. Primero los prejuicios, como el Señor lo dejó, la comodidad, porque aunque estuviera cansado, se fue para allá, ¿no? ¿Qué más? En el versículo 9 y 10 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Porque se acuerda que el Señor estaba cansado y le pidió agua a la mujer y ella le dijo, pero ¿cómo tú que eres judío me vas a pedir a mí de beber si yo soy samaritana? Porque acuerden que los judíos y los samaritanos no se trataban. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, ¿no? Entonces, imaginen ustedes que si hay algo que hay que dejar, muchas veces es esa actitud a veces de choque, ¿no? Porque claro, el Señor le pidió agua a la mujer y ella le dice, pero ¿cómo tú? Y entonces, oye, si hubiera sido otro judío, pues se agarran a discutir ahí porque no la iban, ¿no? Pero el Señor no, esa no era la intención del Señor como tal, ¿no? Él le dice, no, hombre, si usted supiera quién es el que le está hablando. Entonces, a veces en esto de ganar almas para el Señor, hay que perder un poquito esa soberbia religiosa, ¿no? Que hay. A veces hay gente que evangeliza mal porque a todo mundo lo mandan para el infierno, ¿no? O sea, y no se trata de eso. Si bien hay que hablar del infierno, hay que comentarlo, pero tampoco es que hay gente que les gusta es eso, o sea, todo el mundo va para el infierno, ¿ah? No, acuérdense, misericordia y verdad se corrige el pecado como tal, ¿no? Entonces, Le cuento. a veces como que Pablo le decía mucho a Timoteo, no caigas, no entres en esas discusiones vanas, o sea, escoge tus batallas, es selectivo realmente. Si hay que hablar algo, hay que hablemos de Cristo, defendamos a Cristo, peleémonos por Cristo si quiere, hagamos defensa del Evangelio, pero no entremos en esa parte de confrontación como tal. Cuando hablo de confrontación es a ver quién sabe más, ¿no? A ver no, o sea, aquí no se trata de quién sepa más, sino presente a Cristo, presente el Evangelio y la gente, ya el que lo quiera recibir, pues ya eso es cosa de ellos, ¿no? Entonces, ¿Algo? comprender que hay mucho en el versículo 35 dice ahí, hay que comprender que hay mucho por hacer, porque ¿qué dice en el versículo 35? Dice, ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Entonces, hay mucho por hacer en las cosas del Señor, ¿no? Lo que en estos días hablamos de que manden obreros para la mies, ¿no? Porque la mies es mucha. Y estar seguros de que el trabajo que hacemos para el Señor no será en vano. Mira el versículo 36 dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, ¿no? Entonces, primero hay mucho por hacer y en aras de eso, pues bajarnos un poquito de la soberbia religiosa y saber que eh, algunos saben más que otros y está bien, pero no entrar en vanas discusiones. Hay discusiones que no aportan nada, ¿no? O sea, ¿me entiende? Hay que presentar a Cristo y realmente ser cristocéntrico en eso. Y estar seguros de que lo que hagamos para el Señor, pues no es en vano como tal, ¿no? Entonces, ¿Una ya para anécdota? perdón, Le cuento una anécdota. cuéntela, Esmeralda. A mí me gusta predicarle al que me encuentro en el camino y a veces me encontré con una señora y ella se puso brava y me dijo, yo no sé qué es lo que le pasa a los evangélicos, que ellos tienen que estarle diciendo a uno a toda hora que, ay, que busque a Cristo, viendo que nosotros los católicos jamás le decimos nada a nadie. Bueno, pero por qué un católico no le puede decir a otro que busque a Cristo? Porque no conoce nada, no sabe nada. Porque ni ellos mismos lo han buscado. Entonces uno no puede dar lo que no tiene. ¿Sí entiendes? Entonces, claro, en el momento que si una persona católica le dice a otro, vea, lea la Biblia,
Entonces, ¿eso qué implica para para el que dice eso? Por ejemplo, suponga que yo soy católico y entonces yo le digo a Esmeralda, yo me encuentro a Esmeralda y le digo, Esmeralda, lean la Biblia. ¿Eso qué implica para mí? Que usted tuvo que Que usted haberla también leído, lee Tiene la que O leerla Biblia. sea, también usted. que ya la me leyó. estoy, en el fondo, si es que yo no soy un carebarro, pues en el fondo yo decía, uy, y yo debería reflexionar y decirle, pero yo le estoy diciendo que lea la Biblia y ni siquiera yo la leo. ¿Me entiendes? Ahora que en estos días les puse el ejemplo de por ejemplo, que un papá que fume, un papá que fume y fuma, y entonces con el cigarrillo en la mano le dice al hijo, el cigarrillo es malo. El cigarrillo, o sea, no fumes porque el cigarrillo es malo. Entonces, lo más seguro es que el muchacho va a fumar, ¿no? Tal vez tenga la información de que el cigarrillo es malo, pero lo más seguro es que va a fumar. ¿Por qué? Porque está viendo al papá que fuma, ¿no? Entonces, pasa eso mismo, ¿no? O sea, uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces, por eso a los católicos, y nosotros estuvimos ahí, ¿no? No les gusta mucho que los insten a eso, a que busquen a Cristo, porque como una vez me dijo mi hermana, ¿no? O sea, mi hermana, saludos a mi hermana si ve este video ella es católica, iba a la iglesia, y yo le digo, vos lo que tenés que buscar es tener una relación con Dios, con el Espíritu Santo. Y me dice, pero es que yo la tengo. Yo entro a la iglesia, yo entro a misa y yo siento un escalofrío. Entonces yo digo, pues entonces asocian eso con tener una relación con Dios, ¿me entienden? Y quién sabe por qué habrá sentido escalofrío, yo no sé por qué. Y que Pero ellas sienten que se mueven, que sí, emocionalmente. pero es la ignorancia misma, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar aquí, bueno, sabemos que obviamente es de sabios ganar almas, pero ya acabamos de ver que para hacer esa labor de ganar almas para Cristo hay muchas cosas que nosotros también tenemos que desechar, que hay que perder, ¿no? Hay que deshacernos de algunas cosas, ¿no? Y por eso es que el proceso del cristianismo empieza así, ¿no? Efesios 4, 22, 23 y 24 empieza primero con perder cosas. Dice, despójate, es decir, quita la vieja naturaleza que está viciada, renueva la mente y ahora sí, revístete. Entonces, primero hay que perder para poder ganar, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Bueno, entonces dice Gálatas 5:24 que los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones. Acuerde que crucificar es sinónimo de muerte, básicamente como de deshacerse, de eliminar todo lo que alimenta la carne, básicamente. Eh, Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús y bueno, eso ya ustedes lo conocen. Al final, nada más para cerrar, podríamos resumir todo aquí en esto que está en Lucas 9:22, dice la palabra, y diciendo es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día, ¿no? O sea, primero desechado para después levantarse. Y decía a todos, si alguno quiere venir después de mí, acuerda lo que leímos ahora, niéguese a sí mismo, porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda la ganará. Y lo que leímos ahora, ¿no? Básicamente, que es el que más se usa en línea de este texto, en línea de este tema de que hay que perder para ganar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sí, las matemáticas son muy útiles, son muy buenas, son exactas, no fallan, pero las matemáticas de Dios son diferentes, ¿no? O sea, hay que perder para poder ganar. Ok, no sé si alguien quiera aportar algo adicional. ¿Nadie? Todo está claro. ¿Están ahí? Después nos pregunta y no No, nos acuerda. está claro. Ok, bueno, vamos a orar. Muchas Entonces Todo, todo gracias. muy bien, gracias. vamos a darle gracias a Dios por el tiempo. Regálanos ahí, Anthony, una oración ahí para irnos, ¿vale? Claro, gracias Señor, bendito por esta noche, por la vida, por la salud, por este día, por permitirnos llegar hasta esta hora, por permitirnos estar conectados en esta reunión, pudiendo estar en muchos lugares, que nos diera la sabiduría, el entendimiento, la vida, la salud, para poder estar aquí hablando y aprendiendo. Gracias Señor. Amén. Amén. Amén, amén.